Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de Crímenes, el nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales, 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas, donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Diciembre de 2006. Sant Fruitós de Bages, un municipio catalán que siempre había presumido de tranquilidad, se sumía en el frío de una noche que parecía igual a tantas otras. El aire gélido atravesaba los pinos. Los tejados estaban cubiertos por un rocío helado y las casas de la urbanización permanecían en silencio. Todo el entorno invitaba a pensar en calma, pero en esa aparente serenidad se escondía una tormenta que estallaría en cuestión de minutos. La familia Tous, joyeros de renombre y símbolo del lujo catalán, dormía confiada en su chalet. Su apellido había sido sinónimo de éxito, prestigio y expansión internacional. El osito, emblema de la marca, adornaba escaparates en medio mundo. Nadie podía imaginar que esa noche ese mismo apellido pasaría a encabezar titulares en una sección muy distinta de los periódicos, la de sucesos y tribunales, porque aquella madrugada, entre la penumbra y el miedo, se escribiría una de las páginas más polémicas de la crónica criminal española. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast de Apcas creado y dirigido por Joan Prats y producido por Marc Jiménez, donde desenterramos las historias más oscuras y reales de la crónica negra. Aquí narramos casos reales que estremecieron al mundo, historias que hoy también viven en nuestros 2 libros publicados, Crímenes Ibéricos y Juicios de Crímenes, que ya puedes adquirir en Amazon y librerías. ¡Empezamos! En el interior de la vivienda, la rutina nocturna parecía intacta. Los relojes marcaban la medianoche y el silencio solo se interrumpía por algún crujido de la madera al contraerse con el frío. Afuera, las luces de los jardines iluminaban caminos vacíos, como si vigilaran una calma ficticia. Nadie en esa casa sospechaba que los muros, levantados para proteger y aislar, se convertirían pronto en testigos mudos de un hecho que rebasaría lo privado para instalarse en el debate público. Más allá de la verja, la urbanización entera vivía una aparente seguridad. Era un mundo cerrado, pensado para aislar a sus vecinos de las amenazas externas. Y sin embargo, esa sensación de tranquilidad estaba a punto de romperse con la brusquedad de unos pasos acelerados y el rugido de un motor en fuga. Esa noche, los Tous descubrirían que el prestigio y la fama no bastan para blindarse contra el miedo y la violencia que pueden irrumpir sin aviso. Un grupo de hombres jóvenes de origen kosovar avanzó sigilosamente por las calles de la urbanización.
Conocían el lugar. Sabían que la casa de los Tous guardaba objetos de valor incalculable. El plan era sencillo: entrar, intimidar, robar y salir. Se movían con la seguridad de quienes creen tener todo calculado, aunque ignoraban que esa casa no era un objetivo cualquiera. La banda no era improvisada. Formaba parte de un entramado de grupos del este de Europa que en aquellos años recorrían Cataluña y otras regiones de España, especializados en robos a chalets y viviendas aisladas. Aprovechaban la vulnerabilidad de urbanizaciones poco vigiladas y la lentitud de respuesta de las fuerzas de seguridad en zonas residenciales alejadas de los núcleos urbanos. Eran rápidos, violentos en ocasiones y conocían bien el terreno. Los jóvenes kosovares ya habían participado en otros golpes. Habían aprendido a moverse en la oscuridad, a reconocer patrones de seguridad, a estudiar los hábitos de las familias adineradas. No buscaban enfrentamiento, pero tampoco lo rehuían si se producía. Aquella noche pensaban que el botín compensaría el riesgo, convencidos de que el miedo cambiaría de bando en cuanto irrumpieran en la casa de los Tous. En ese mismo instante, Lluís Corominas, yerno del matrimonio Tous y director de seguridad de la familia, fue alertado de la presencia de intrusos. Corominas, natural de Manresa, había desarrollado su trayectoria en el entorno de la empresa familiar y ejercía también funciones de administración en negocios vinculados al clan. Aunque su cargo oficial era el de director de seguridad, no era un profesional formado en cuerpos policiales, sino un hombre de confianza que asumió ese papel para proteger el entorno familiar. Su doble condición, miembro de la familia y encargado de la seguridad, sería clave para entender la complejidad del juicio que vendría después. Tal vez recibió una llamada nerviosa, tal vez un ruido le puso en guardia, o quizá fue el instinto de quien vive con la sensación de que tarde o temprano algo ocurrirá. Tomó su pistola y salió con determinación. El miedo y la adrenalina recorrieron su cuerpo. En 2006, los robos violentos en urbanizaciones de lujo eran noticia habitual y no pocas veces terminaban en tragedia. Afuera, el coche de los ladrones esperaba con el motor encendido. El vaho del tubo de escape se mezclaba con el aire frío, dibujando nubes blancas en la oscuridad. Cuando los asaltantes detectaron la figura de Corominas, sus cuerpos reaccionaron al unísono. Carreras desesperadas hacia el vehículo, voces entrecortadas en su idioma, el sonido metálico de las puertas al abrirse de golpe. El tiempo pareció detenerse. Cada paso sobre la grava, cada jadeo, cada segundo se volvía interminable. Corominas levantó el arma con la respiración contenida. Sus manos temblaban, la adrenalina le golpeaba el pecho, podía sentir el latido en los oídos. En esos instantes, la mente se le dividía en dos. Una voz gritaba que disparara, otra le pedía calma. La tensión lo paralizó apenas un instante, pero fue suficiente para que el miedo ganara. Apretó el gatillo. El primer disparo resonó como un trueno. Luego vinieron otros. Las detonaciones quebraron el silencio de la madrugada y el eco de los tiros rebotó entre los muros de las casas vecinas, despertando a los perros y sobresaltando a los vecinos. El vehículo se estremeció con los impactos. Dentro, los ladrones gritaban. Uno intentaba arrancar con brusquedad mientras otro se agazapaba en el asiento trasero. Una de las balas alcanzó al joven kosovar. Su grito ahogado se mezcló con el rugido del motor y su cuerpo se desplomó, herido de gravedad. Sus compañeros lo arrastraron en un intento desesperado por huir, dejando tras de sí la estampa de un caos súbito y sangriento. Fue trasladado más tarde al hospital, pero 2 días después murió. En aquella carretera helada, la línea que separa la defensa de la agresión quedó teñida de rojo, grabada para siempre en la memoria de todos los presentes. ¿Había actuado Corominas en legítima defensa? ¿O había traspasado el límite en un acto de castigo?
La respuesta dividiría a la opinión pública durante años. La noticia se propagó de inmediato. Al amanecer, los titulares eran unánimes. Un muerto en el asalto al chalet de los Tous. Los medios desplegaron todos sus recursos. Había morbo y había polémica. El apellido Tous no solo vendía joyas, ahora también atraía la atención de los periodistas de sucesos. La policía actuó rápido. Curuminas fue detenido y trasladado a prisión preventiva, acusado de homicidio. La imagen de aquel hombre esposado circuló por los informativos. En pocos días, su vida cambió radicalmente. Ya no era el yerno de una familia poderosa, sino un acusado en el ojo del huracán. La opinión pública se dividió con violencia. Muchos se identificaron con él. ¿Qué padre, qué esposo no reaccionaría así para proteger a su familia? Pero otros lo vieron distinto. El coche huía, los ladrones se marchaban, y sin embargo, Curuminas apretó el gatillo. La pregunta resonaba: ¿era necesario disparar? En los barrios residenciales y urbanizaciones de toda Cataluña, la conversación era la misma. Los robos eran frecuentes y la sensación de inseguridad crecía. Algunos vecinos murmuraban que, de estar en su lugar, habrían hecho lo mismo. Otros susurraban que jamás habrían disparado. La delgada línea entre empatía y condena se volvió difusa. Los meses se convirtieron en años. La instrucción avanzaba, los medios mantenían el caso vivo y las familias implicadas soportaban la presión constante. La Fiscalía, en un principio, pidió más de 10 años de cárcel. Era un homicidio claro. Con el tiempo, sin embargo, suavizó su postura. Reconoció que tal vez no hubo intención de matar, sino un disparo precipitado para frenar la huida de los ladrones. La acusación particular, ejercida por la familia del fallecido, no cedió. Exigían hasta 25 años de cárcel. Para ellos no había dudas. Curuminas había disparado a matar. En contraste, la defensa insistía en el miedo. Había sido un acto desesperado, un gesto irreflexivo bajo el dominio del terror. En medio de esa tensión, Curuminas dio un paso que sorprendió a muchos. Alcanzó un acuerdo extrajudicial con la familia del joven muerto. Pagó una indemnización económica. Para unos, fue un gesto de compasión. Para otros, un reconocimiento implícito de culpa. Y para la mayoría de analistas, una jugada legal calculada para aliviar el peso del proceso. Mientras tanto, la sociedad española observaba con interés y escepticismo. ¿Dónde quedaba la justicia en todo esto? ¿Qué responsabilidad debía asumir un hombre armado y más aún si era director de seguridad de una familia de tanto peso? Febrero de 2011. La audiencia de Barcelona se llenó de cámaras, periodistas, familiares y curiosos. El juicio más esperado de los últimos años comenzaba. Un jurado popular debía decidir el destino de Lluís Curuminas. La defensa trabajó con un objetivo claro: presentar a Curuminas como un ciudadano común, superado por un miedo insuperable. Aquella noche, decían, no era el director de seguridad de nadie. Era un hombre que creyó que su vida y la de los suyos estaban en peligro. La Fiscalía replicó con firmeza. Recordaron que Curuminas sí era un profesional de la seguridad que estaba entrenado para actuar con control. Disparar contra un coche en fuga no podía considerarse legítima defensa. Era un exceso, era irresponsabilidad. El juicio duró días. El jurado escuchó reconstrucciones de la escena, testimonios de vecinos, declaraciones de expertos en criminología y seguridad. Se repasaron los antecedentes de los asaltos en urbanizaciones. Se habló del clima de inseguridad en Cataluña. Se analizaron las trayectorias de las balas y los informes médicos. Cada detalle alimentaba un debate mayor. ¿Qué pesa más en la balanza? ¿El miedo irracional o la responsabilidad racional? Curuminas, con voz contenida, explicó una y otra vez que aquella noche no pensó, solo actuó.
Tuve miedo, repetía. Su frase se convirtió en el centro del juicio. ¿Puede el miedo justificar un disparo mortal? El 24 de febrero de 2011, el jurado popular dio su veredicto. Absolución. La sentencia concluyó que Curuminas había actuado en legítima defensa y bajo un estado de miedo insuperable. Se aplicaron las eximentes completas. No habría condena. No habría cárcel. El país reaccionó de inmediato. Para muchos era una victoria de la comprensión. La justicia entendía que el miedo puede anular la razón. Para otros era una derrota del derecho. Un hombre había matado y salía libre, protegido, tal vez, por el peso del apellido Tous. En las tertulias, cafés y sobremesas, el debate se repetía. ¿Se había hecho justicia o se había abierto una peligrosa puerta? ¿Había ganado el miedo sobre la ley? El caso Tous trascendió la bala que mató a un joven kosovar. Se convirtió en un símbolo de un dilema eterno. ¿Dónde termina la defensa y empieza la venganza? ¿Hasta qué punto puede un tribunal comprender el miedo humano? ¿Debe exigirse más a un profesional de la seguridad que a un ciudadano corriente? Hoy, casi 2 décadas después, el eco de aquella noche sigue vivo. Cada vez que se habla de seguridad privada, cada vez que un robo en una urbanización salta a los informativos, aparece la sombra de San Fruitós de Bages. Porque el miedo, como la pólvora, nunca desaparece, permanece latente, esperando la chispa adecuada para estallar. La pregunta, sin embargo, sigue sin respuesta definitiva. ¿Fue legítima defensa o un exceso imperdonable? Tal vez nunca lo sepamos. Lo único cierto es que aquella noche, en una urbanización aparentemente tranquila, se enfrentaron 2 fuerzas humanas universales: la necesidad de proteger y la incapacidad de controlar el miedo. Y de esa batalla nació un caso que aún hoy resuena en la memoria colectiva de un país entero. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.